Seguimos en esta búsqueda y hallazgos, en este Querétaro de ayer que no deja de sorprender, que ya lo hemos tomado como lema. Estamos en la biblioteca del Hotel Jurica, un lugar extraordinario, íntimo, con arte que nos rodea, con tallas logradas con muchísima calidad, de una factura impresionante, ante una mesa que pudo haber sido de tratados, de economías, de firmas, de relaciones familiares, interfamiliares, de negocios, una mesa también muy bien lograda, muy bella. Jaime, y el librero, la talla es extraordinaria, es la forma y un óleo también. Talla en madera de cedro rojo, por un magnífico ebanista, un artista que con suma precisión trazó todas las molduras. La simetría es... La simetría es perfecta, y lo que están viendo a espaldas de nosotros, estas columnas que tiene mucho trabajo, tiene una simbología muy especial, que se ve el espíritu del artista de inmortalizarse. No puedo yo precisar el tiempo que tenga de antigüedad esto. Desde luego, esta talla en madera siguió durante el siglo pasado. En los años 50, 60, un comedor o una recámara tallada en cedro rojo era muy caro. Empezaron a caer en desuso porque se veían muy cargados, pero durante muchos años, desde los años 20 a los 40, era un lujo tener una cabecera, una sala. Los marcos de las fotos o marcos religiosos se mandaban a hacer también en cedro rojo y tallados con madera que era eterna, como estos sillones que nos sentimos como en curul, como en sillón de hacendado. Sí. Es una sensación muy especial porque no te sientes poderoso. Pues sí, da una sensación distinta de poder. Desde el momento de las braseras. Pero mira Jaime, viendo los remates de la mesa, están tallados a la perfección. Aquí hay una verdaderas piezas de arte. Y están aquí al paso en este Querétaro. Ahora, me imagino que con el abandono que tuvo esta hacienda, Jaime, esto no se pudo conservar aquí. No. Esto es traído posterior. Esto ya es un trasplante. Un trasplante de piezas muy valiosas, pinturas muy valiosas, interesantes, que iremos comentando algunas de ellas, sobre todo la que acabas de estar tú observando. Pero esto es trasplantado porque yo recuerdo la hacienda de Jurica, pues llena de cosas, implementos de labranza en la mayor parte de las habitaciones. Esto fue rescatado relativamente a mediados del siglo pasado, casi empezando la segunda mitad del siglo pasado, cuando la familia Urquiza empezó a tratar de restaurar, porque mantener una hacienda con la extensión que tiene esta construcción era muy difícil. A mí me da la impresión, los magníficos libros que tenemos aquí, que están combinados con algunas obras de la época de Lucas Alamán, la completa obra de México y a través de sus presidentes. De Riva Palacio. De Riva Palacio también. Sí. Pero lo que me llama más la atención es toda esta fila de incunables, de libros muy antiguos con su sello de fuego, que deben de pertenecer, al igual que el resto de libros, porque son temas religiosos, muchos en latín, hay algunos en griego, estuve viendo los lomos de algunos libros, y desde luego algunos son de 1600 y tantos. No sé, tendríamos que regresar un poco a unos programas hechos con anterioridad, Jaime, donde hicimos uno de ellos en la biblioteca conventual o virreinal, la que está arriba del museo de... Con el señor Saavedra. Con David Saavedra. David Saavedra. Y él nos hacía referencia de los libros que se salvaban, porque todo estaba censurado por la Santa Inquisición. Entonces los libros que se alcanzaban a salvar, los que sí eran posibles de leer, los que no estaban pues quemados, mutilados en algunas de sus páginas, era lo que se tenía.
entre ellos algunas piezas que nos mostró muy importantes, muy interesantes, que se les escapó. Decía que seguramente habrían llegado en algún barco, en un barril o algo así. Escondidos. Escondidos. Y aquí tenemos una serie de libros pues de un enorme valor cultural, artístico, con la imprenta que se usaba. No sé si haya incunables, pero sí libros muy antiguos, con el conocimiento de la época, con las pastas en piel, y otros, bueno, como la historia de los presidentes de México, ¿no?, que se tiene aquí. Las pastas, la encuadernación rústica de aquella época, de la época virreinal, en pergamino, en piel de chivo o de carnero, y finamente trabajados, porque se ven las puntadas, que después cuesta mucho trabajo. Nos explicaba el señor Saavedra, cuando se deterioran, que pues, es el alma, es lo que sostiene el libro. Y después la escritura en ese color sepia, que por el tiempo, por la tinta que se utilizaba, se puede apreciar ahí. Incluso, platicando con el personal aquí del hotel, se les decía que se tiene que dar mantenimiento a estos libros, porque si no se van a deteriorar, sobre todo por el ambiente queretano que no es muy benévolo para los libros antiguos. Por eso el llamado, me voy a acomodar en este sillón solo. El acurul. La curul. Por eso el llamado a la sociedad siempre, Jaime, que tienen este tipo de materiales, que lo registren, que nos lo den a conocer, que si lo van a donar, que lo entreguen al Tesoro Universitario, o un nuevo proyecto que estamos abrazando. Pero estos libros, si se dejan en casa, si se dejan en una caja de cartón, o acaban en la panza de un ratón, o acaban... el pescadito del papel, sí, es tremendo. O acaban con la termita, ¿no?, que también se los devora. Entonces son pérdidas ya irreparables. Es material que debe estar como acervo de la humanidad. Entonces sí, pues la recomendación de que se cuiden, que se tengan en lugares secos, protegidos, porque son obras que deben ser inmortales. Mencionabas una mesa de los tratados, y vemos cierta influencia de la magnífica mesa donde se firmaron los tratados cuando México pierde la mitad de su territorio, que se firmaron aquí en Querétaro por De la Peña y Peña, en la Casa de los Tratados, ahí en la calle de Hidalgo. 29. 29, siempre se me olvida ese número. Pero ahí, en esa mesa, que después no se supo si estuvo en la academia o allí en la Casa de los Tratados, se rescata la mesa, es algo similar a lo que tiene en cuanto al trabajo, pero desde luego aquello es superior, por la profusión que tiene de lo que soporta la tabla de la mesa. Son unas esculturas de primera, una talla perfecta, la famosa mesa de los tratados que se puede observar en el Museo Regional de Querétaro. Museo Regional. Ahí está. Pero Luis, aquí tenemos a un santo. Este santo, bien logrado, San Dionisio, obispo de Corinto. Tiene una virgen en la parte de atrás, parece ser que es la Virgen del Carmen. Desde luego el hábito de él es un hábito de esa época, pero tiene la mitra a un lado. Eso me llama la atención. Yo no soy muy experto en asuntos religiosos, pero desde luego lo tratan de representar como una persona culta, un letrado, por los volúmenes que tiene, el tintero y el atuendo que tiene, y como santo, porque ya tiene su aureola, que debería ser autorizado por el Papa a través de la canonización para que se les pudiera representar como santos. Entonces, el día de hoy estar aquí es rememorar a la época virreinal en algún aspecto, por el santo, y una época más reciente por los ebanistas que tallaron estos recios muebles que hasta la fecha de hoy, con pequeños detalles de deterioro, pero están muy bien conservados. De verdad que es un honor poderse sentar en este lugar. Hemos visto herrajes. ¿Qué te parece la filigrana? La filigrana de este herraje. Es que todo es al detalle, pero eran épocas en que se tenía un gusto por hacer bien las cosas, por ahorrar y porque fueran lo más duraderas posible. Era una mesa como estas que sigue
útil si se quisiera utilizar para cualquier tarea y guarda su belleza. Épocas en que había un afán por hacer bien las cosas antes de la comercialización, porque ahora con la comercialización las cosas se hacen para que duren poco, para que tengas que volver a adquirir, que tengas que comprar constantemente. Entonces ya una mesa de estas es un verdadero lujo, pero tal vez un estorbo también para el tipo de construcciones ahora. Y para moverla. Sí, para moverla. Ahora las mesas son de aglomerado y las sillas se desmontan. Deja de las mesas, las casas. Las casas, ¿no? Inclusive casas de PET canadiense, o sea, así como de plástico, ¿no? Que dicen que son térmicas, que cuando hace calor están frescas y cuando hace frío están calientitas, pero no dejan de ser casas de plástico, que no van con nuestra cultura, ¿no? Que es más de la mampostería, contrario a la cultura estadounidense, ¿no? Que es más el cartón comprimido y ese tipo de paredes que son huecas. Fíjate, Luis, que cuando surgió este fraccionamiento, ya hace bastante tiempo, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, surgió como un fraccionamiento campestre. Era la denominación que se le dio, y eran, pues las construcciones la mayoría se pensó en construcciones rústicas con un gran espacio de terreno, incluso para sembrar hortaliza, para algo así. Una escuela, la John F. Kennedy, fue copia de las escuelas de Estados Unidos, muy simples, muy sencillas, muy rústica era. Esa escuela surgió para atraer a los primeros que llegaron, los primeros extranjeros que llegaron aquí a Querétaro, que venían a la industria incipiente todavía, para que tuvieran la educación de sus hijos asegurada. Y Juríca duró mucho tiempo sin avanzar, sin progresar. Los primeros que llegaron aquí, recuerdo yo algunos, el doctor Manuel Herrera Lutero, después llegó Juan Torres y empezaron a llegar gente conocida. Pero ya ese tiempo quedó atrás, entonces ahora estamos en un magnífico hotel. Y vamos a ir un corte y regresamos en un momento con ustedes. Referías la primera escuela, Jaime, la John F. Kennedy, y hay una cuestión, sí, la educación pública generalmente tiene, las escuelas tienen el nombre de los próceres, la educación privada normalmente tiene nombres extranjeros, para hacer una diferencia. Está el Roosevelt, está el Kennedy, está el Franklin, y bueno, así, ¿no? Se aprecia un contraste, y claro, la educación debe ser para todos, y debe haber para todos, y si hay gente que quiere tener a sus hijos en escuelas privadas, pues qué maravilla, ¿no? Y si lo puede pagar, qué maravilla. Disculpen si estoy moviendo las manos, pero estamos llenos de mosquitos, perdón al televidente. Pero Jaime, esto era la opulencia, porque esto es caro en todas las épocas, en todas las épocas. Sin embargo, en el Querétaro que siempre nos referimos, no deja de ser romántico tener estos contrastes también, como por ejemplo el hecho de colocar las farolas en las calles, quitando este contraste de que puede ser de gente adinerada y de gente pues no fuerte económicamente, de familias no fuertes económicamente, pero había prácticas que eran de todos, Jaime. Y tú sí tienes una muy buena memoria y te debes recordar cómo se hacían esas farolas, qué hacían, qué materiales se usaban, cómo eran, Jaime, las farolas. Había dos fechas muy señaladas cuando yo era niño. Recuerdo muy bien que la abuela le pedía a mi padre que le bajara las armazones de las farolas. Ella ya daba por descontado que eran las armazones, porque esas armazones habían servido para ponerlas forradas de papel de China un año antes en las ventanas de las casas.
de la casa particular de nosotros también. Ya las ventanas tenían desde mucho tiempo atrás, y lo siguen conservando muchas, que fueron hechas en aquella época por los herreros, dos ganchos que si son observadores, en los extremos superiores se encuentran esos ganchos que era donde se colgaban. ¿Todavía están? Todavía están muchos. Sí. Ahí se colgaban las farolas. El 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, y el día de Nochebuena. En la Nochebuena, no se decía día de Nochebuena, es la Nochebuena. Eran dos fechas que se ponían las farolas, pero la abuela empezaba, ya que las tenía, porque no podía subir a la azotea, a los cuartos de la azotea no podía, ya las piernas le fallaban por el reumatismo. Bajaba y las 2 o 3 días las veíamos por ahí, todas polvientas, el papel roto, medio quemado del año anterior. Y la abuela con un trapito empezaba a humedecer lo que había pegado el papel, que era el engrudo de harina. Ya que lo limpiaba todo, las limpiaba y preparaba para volver a reponer el papel. Cuando sabíamos de dónde había surgido esta costumbre, pues ya las personas mayores lo habían heredado, porque era una de las formas de iluminar la oscura calle cuando llegaba un personaje connotado, distinguido. Se adornaba con listones de colores. Cuando vino Iturbide todavía no se ponía la bandera, pero ya cuando vino Benito Juárez, entonces sí lo recibieron poniendo los colores de la bandera nacional. Y las farolas eran más el efecto religioso, porque las calles de Guadalupe, que es ahora Pasteur, la Bajada de Guadalupe, 5 de Mayo, voy a decir los nombres actuales, porque si digo la Verónica y todo esto a lo mejor se confunde la gente. Independencia, 5 de Mayo, Venustiano Carranza, Madero, y toda la periferia y en las colonias, no era que todos las pusieran, pero caminabas tú en las noches oscuras porque los focos de aquella época eran auténticos focos como los que están desapareciendo, y eran de 60 watts y estaban hasta arriba del poste, 4 o 5 metros, alumbraban poco. Entonces el espectáculo de caminar por esas calles y ver tintilando las luces de los aparatos de petróleo dentro de esas armazones forradas de papel. ¿Cómo los hacían, Jaime? ¿Cómo se lograba esta lámpara de petróleo? La época moderna, que le tocó a mi abuela, porque desde luego ya le han de haber tocado ya otras cosas más antiguas, que eran las lamparitas que venían de Europa, pero la gente de escasos recursos se las ingeniaba en los frasquitos pequeños que venían de vidrio muy mal hecho, todavía recuerdo, con burbujas de vidrio de veras, de pésima calidad, que servían nada más para envasar lo que era la crema de grasa y grasa de zapatos, que era de marca Oso Negro. Oso Negro. Esos frasquitos eran ideales para la tapa, que era de lámina, el soldador de cubetas y de basinicas, porque eso era lo que veías tú en la banqueta. La gente procuraba que el soldador se pusiera en la casa de junto para que no supiera que las basinicas eran de esa casa, eran de la casa del vecino. Nunca de la propia. No, nunca de la propia. Entonces las basinicas con las caídas, como eran de porcelana, una caída se estrellaba y se iba oxidando, o de plano se agrietaba. Con soldadura de estaño llegaba el soldador periódicamente con un silbato igual que el afilador, o simplemente gritando a voz en cuello, cubetas, basinicas que soldar, porque así recorría las calles sin escandalizarse. Ponía su pequeña hornilla con brasas de carbón donde estaban clavados los cautines, y sentado en un banquito en la orilla de la banqueta, lijaba donde estaba el agujero, que eran hábiles para localizar, incluso en las basinicas, y lo lijaban y le empezaban a estañar, y cobraban 50, 60 centavos por eso. En la época de Navidad, en la época de diciembre, 12 de diciembre y Nochebuena, ya los soldadores traían los tubitos, porque los propietarios de las farolas generalmente guardaban los frascos. El soldador lo que hacía era proporcionar el tubito y soldarlo y hacerle un agujero a la tapa, y por ahí se sacaba una mecha, que el pequeño frasco relleno de petróleo que se conseguía era el combustible más usual y moderno en esa época. Las estufas eran de petróleo. Las estufas eran de petróleo. Carbón, leña y el petróleo era lo moderno en los años 40. Entonces ya había 2 o 3 aparatos de petróleo, así les llamaban, cuando menos sí les llamaba la abuela, los aparatitos de petróleo. Eso los ponían adentro de la farola, con una mecha la sacaban muy poco,
para que diera poca luz, que no fuera flama. Y como a las 7:30, 8 de la noche, salían a prender las dos farolas, iban saliendo los vecinos. Entonces había cierta competencia, porque ahí se veía la habilidad manual de una persona, o lo fodongo, como decían de la otra, no, mira nomás qué farolas, están como piñatas todas arrugadas. Al juicio social. Sí, era el jurado popular ahí de la cuadra. Oye, Jaime, pero ¿cómo estiraban el papel? Porque el papel se dobla y aquí quedaban muy planchaditas. Eran en forma de estrella, con unos palitos atravesados que unían otra parte igual, que era la parte de atrás. La estructura era de madera. Era de madera, y sobre esa estructura de madera, que hubo una temporada que se hacían las jaulas de los pájaros de la misma madera, perforándolos y atravesando alambres se formaban las jaulas. Ahora ya han cambiado con la soldadura, pero antes era sin soldadura, puro ensamble manual. Así eran las estrellas. Esas estrellas las hacían los carpinteros, las vendían las armazones y ya cada propietario forraba su estrella. La congregación, cuando los rosarios y todo esto, se veía en algunas casas como de casa en casa se veía diferente color. Cuando pasabas por 5 de mayo y veías hacia arriba, veías cómo tintilaban las velas, porque muchos usaban las velas de cera dentro. Sí, no duraba más que para una temporada de 2 o 3 días. ¿Qué se le ponía al papel? ¿Agua o qué para que no, se nada. estirara? No, lo iban retirando con toda paciencia, lo fijaban en un lado y lo iban recortando y doblando sobre la madera. Ok, eso le daba la atención. Le daba la atención, y había una abertura en la parte posterior que era por donde se prendía la farola. Imagínate que unas farolas como esas más grandes salían cuando los carros bíblicos salían aquí de Plaza de Armas, iba las farolas grandes, que todos querían una farola de esas para ponerla en su ventana que luciera, y pues ganar esa competencia, que no había nada de por medio, nada más que el prestigio y la envidia social, porque la abuela, cuando recibía elogios de sus farolas, se sentía satisfecha y valía la pena todo el esfuerzo. Eso se fue perdiendo cuando llegaron aquellos farolitos orientales de fuelle, y cuando ya la electricidad estaba ya extendida, empezaron a utilizarse los focos. En los años 50 llegaron unas series de Navidad que eran como de 8 o 10 focos grandes, como de flama, que venían pintados. Entonces se te fundía un foco y tenías que ir checando todos para ver cuál era el que estaba fundido. Y lo tenías que hacer pues sin las manos húmedas, porque se despintaban y después ya se veía lo blanco del cristal, la parte posterior, lo translúcido del cristal. Todo esto era la costumbre y eran los nacimientos. Las farolas complementaban el nacimiento que se ponía en la sala de la casa. Había nacimientos como el de mi abuela, que eran hechos de cera. Las figuras las hacían de cera y el cuerpo ya los iban haciendo de tela. Las manos eran de cera. Algo de esto vimos en el Hotel Boutique, en Camilo. En la casa del tío Camilo. En la casa del tío Camilo, en Bernal, donde tiene un nacimiento también de cera. ¿Con qué se pintaba, Jaime? ¿Con qué los decoraban? Tenían pinturas que iban revolviendo, por ejemplo, para dar el color carne. Hacían una revoltura en la cera y luego lo extendían sobre lo que habían vaciado en un molde. El vaciado de la cera en el molde era algo que se necesitaba práctica, porque el molde era hueco, entonces vaciaban la cera caliente y lo iban moviendo para que se embarrara, para que no quedara una sola plasta. Le iban dando capas, incluso el molde se podía calentar para mantenerlo a temperatura, para poder manejar lo que era la cera, y se abría después en 2 partes y ya quedaba la figura, y con una especie de estique, nada más, que tenía otro nombre, no recuerdo cómo le decían, que era metálico. Le ibas dando forma a los detalles, detallabas pestañas y todo eso. Yo muchas veces observé a la abuela haciendo los nacimientos. Todo se hacía. Todo se hacía y se recuperaba, eran reciclables, porque si se rompía una de las figuras, al año siguiente, en octubre, en noviembre, se empezaba a preparar el nacimiento, porque eso hay que tenerlo bien claro. Había fechas establecidas para preparar algo, no era improvisado. Y había temporadas. Sí, las temporadas. Entonces lo que se rompía, se volvía a aprovechar la cera
y se volvía a reciclar haciendo nuevas figuras. Y luego con otros como de yeso, no sé, de otros materiales, resultaba que cada año ibas haciendo híbridos de camello con elefante, sí, y cosas, para ir pegando las piezas, ¿no? Vamos a un corte, Jaime. Sí, para hablar de las posadas iluminadas con farolas. Muy bien. Chava Flores le canta pues prácticamente al Distrito Federal, habla de algunas temporadas, hace pues una canción que en un principio la consideraron cómica y después se dan cuenta que no, que tiene otro aspecto totalmente interesante, social, sociológico, antropológico, y tiene muchas histórico, tiene muchas vertientes, pero canta y hace referencias a cosas muy específicas. Para los que no tenemos la fortuna de haber nacido aquí y haber vivido aquí desde las infancias, Jaime, ¿cómo eran esas posadas? Los ponches, las farolas, me dice, las posadas alumbradas con farolas, el canto de los peregrinos, la colación, los aguinaldos. Generalmente las mejores posadas eran las que organizaban en las parroquias, en Santa Ana, San Francisquito, la parroquia de Santiago. Incluso en Teresita se llegaron a organizar. ¿Iban todos? Eran todos los que tenían la parroquia como influencia ahí, iban generalmente los niños del catecismo, iban con sus papás, etcétera. Y había posadas ya tradicionales, por ejemplo la de San Francisquito, en el Tepetate, en el Calvarito llegó a haber posadas, ahí en la Cruz. Las posadas eran en los atrios generalmente, o en anexos del templo. Como eran dentro de la iglesia, había los tradicionales ponches, la piñata, las frutas, los peregrinos, las velitas y los cánticos pidiendo posada. Pero al haber ponches, siempre había personas que se ingeniaban para introducir la anforita, la botella o el frasco, porque antes los frascos de alcohol que conocemos ahora no se vendía así. El alcohol venía en latas y las personas iban con su frasco alcoholero, un frasco ya destinado para el alcohol que había en los domicilios, para comprar el alcohol de 96 grados, alcohol de caña. Aquí en las bodegas queretanas, que sigue todavía por ahí en Juárez con Zaragoza, era el lugar donde se compraba, se obtenía el alcohol para hacer los vinos de ciruelilla, todo esto, y para los ponches de las posadas. Yo me refiero y sonrío porque siempre había el contrabando de alcohol para las posadas de las parroquias, y en esos sabrosos ponches le ponían el piquete, decían ponche con piquete, pero era alcohol de 96 que pegaba pero durísimo, y al rato ya la posada era un éxito. El ponche, el secreto del ponche, hasta donde pudimos averiguar, es que se machacaba un poco algo de la fruta para que diera sabor, o se hacía un día antes para que el recalentado fuera ya con el sabor de la fruta. La caña pelada, los tejocotes, la ciruela pasa, todo lo que se le ponía, la guayaba, que era fundamental. Entonces las señoras apoyaban elaborando el ponche. Sí. Había el coordinador de la pastorela, también había pastorelas. Pastorelas, ¿no? Sí. Y siguen esto, solamente que ya con algunos cambios, ya son otros los tiempos y otras las necesidades. Ya hacer reuniones multitudinarias no resulta muchas veces, no están las cosas como para hacerlo, pero sí, las familias siguen haciendo sus posadas, guardando la tradición, y qué bueno. ¿Y las farolas qué papel jugaban en las posadas? Las farolas iluminaban muchas veces las calles. Antes de que se extendieran las extensiones que conocemos ahora, las series de Navidad, como se les llamaba, las farolas seguían como
aspecto romántico que significaban estas fechas especiales. Afuera de la congregación generalmente había los buñuelos, se sentaba la gente a comer buñuelos y eran alumbrados cada puesto con un mechero de lámina, una llama ahí que andaba en ocasiones ahumando a los que estábamos en los buñuelos, pero le daba cierto sabor, cierta característica a ese rumbo de la congregación. Y algunas casas, a la vuelta, la casa de los Urquiza, todo esto, la de los Ceballos, en 5 de mayo, se veía las farolas también que ponían, pero yo tengo muy presente cómo fueron esas farolas desplazadas, que yo veía cómo la abuela gozaba haciendo sus farolas, se entregaba totalmente, y que sí empezó a ver las primeras que llegaron, que eran las de fuelle con el foco adentro, que ya no era lo mismo, se veía muy acartonado porque eran de cartón. Y así en este viaje a presente y pasado, Jaime, de estos muebles bellos que tenemos, que nos vamos a cosas pues tan populares, tan gustadas, tan queridas, pero no deja de admirarme, Jaime, y de admirarme mucho la capacidad de las familias para sobrevivir, para salir adelante. Se preparaba lo que tú nos dices, el ponche, las farolas y esto, pero se preparaban muchas cosas más. Se preparaban cremas y se preparaban medicamentos y se preparaban, bueno, todo lo hacían. Las familias se diversificaban, algunos desempeñaban cierto oficio, eran oficio lo que en muchas de las casas se hacían. Se trabajaba pues el torno, como en la casa de mis abuelos, se trabajaba la lapidaria, las piedras de Querétaro, los ópalos, las aguamarinas, todo lo que se manejaba aquí para llevarlo a México. Y uno de los logros de la juventud de aquella época, o de los adultos, ya incluso con familia, era emigrar a la capital para buscar un buen trabajo. El hecho de llegar a la capital significaba una mejoría en la economía de Querétaro, y así salió mucha gente que tengo yo presente, buscando esa aventura. Muchos se fueron a otros estados, al norte, a Coahuila, al DF, pero era frecuente en todas las familias que emigraran. No se sabía mucho del bracerismo aquí en la ciudad, en la periferia sí. En la estación del ferrocarril durante mucho tiempo se estuvo contratando y salían los carros llenos de braceros. Son casos como, bueno, el tuyo por la necesidad de estudiar, de tener una profesión, y otros, por ejemplo, el mago Septién, que recientemente falleció, una gran pérdida, pero él también tiene que emigrar desde Querétaro, tiene que irse a buscar otras oportunidades. Sí, el mago emigra primero a Chihuahua, por la corpulencia, la estatura y el vozarrón que tenía. La gente pensaba que era de Chihuahua. Allá tenía un hermano de nombre Salvador, que hizo mucha amistad con pues verdaderas personalidades de la época de la Revolución, entre ellos uno que le decían el Mascafierros, que al que le decía Mascafierro pues nomás lo mataba, y al único que le permitía que le dijera mi Mascafierros o don Mascafierros era el licenciado Salvador, el hermano del mago. El mago allá conoce a don Fernando de Lila, que fue locutor, poeta, y fue el que compuso el corrido de Chihuahua. Y hace amistad y tiene el primer contacto. Y uno de mis tíos, que era contemporáneo del mago, me decía que el mago se inició en el billar, que iban al billar, y tomaba un vaso, y en el vaso estaba reseñando las jugadas del billar, porque el billar fue una de sus pasiones. Entonces reseñaba las jugadas, y después, cuando se va a México, concursa para locutor. Se abrió una convocatoria y él llega y barre a todos por el tipo de voz, pero sobre todo por su cultura. Una persona con mucha sensibilidad, no era improvisado, contra lo que pueden pensar muchos que despectivamente dicen que pues fue de los iniciadores de la lucha libre. Pues sí, y hay que recordar que la lucha libre fue la que le dio económicamente las posibilidades de desarrollo a la televisión en México, a Televicentro. Muy amigo de don Salvador Lutero, de Azcárraga, de Alejo Peralta, de Rómulo Farril. Se codeaba con los pesados de aquella época, con la gente de poder económico. Y a mí me platicaba que en una ocasión
Alejo Peralta le firmó un cheque para que se fuera a la Serie Mundial y que le dijo de cuánto quiere, no, pues le firmó en blanco. Se lo llevó y regresando de allá traía el cheque doblado todavía en blanco y se lo entregó a Alejo Peralta. Le dijo, pues ya sabes lo que cobro. Le regalaron un Cadillac en una ocasión. Él dejó ese carro en su cochera y prefería andar en el camión, que eso lo mantuvo siempre dinámico y físicamente apto, porque viajaba en camión y se bajaba de palomita. Y la corpulencia que tenía, pues cerca de 1.90. Entonces ese carro acabaron por venderlo, duró muchos años ahí arrumbado, un Cadillac. Me comentabas, Jaime, que de varios estados le ofrecieron tener casa, le daban casas para que se fuera como hijo adoptivo. Sí. Y nunca lo aceptó. Braulio Guerra, siendo presidente municipal, un día me pidió que me acercara al mago para invitarlo. Se le quería hacer un reconocimiento aquí y el mago era muy bromista. Le dijo, mira chavo, yo me manejo como se manejan en Estados Unidos, porque allá todo se cobra, las conferencias, todo, ruedas de prensa, todo se cobra. Dile a Braulio, a ver qué cara pone, que es mi sobrino, me dijo, porque ellos son mis sobrinos. Dile a Braulio de que quiero un terreno, una casa, y entonces sí. Cuando yo le platiqué al presidente municipal, a Braulio, pues me dijo, no, pues ¿cómo está la cosa? Ya después le dije que sí iba a venir el mago. Pero en las pláticas que logré tener con él, me comentaba que muchos de los estados querían adoptarlo como hijo adoptivo, ofreciéndole casa y ciertas concesiones en cuanto a aspecto económico para que se fuera a vivir con ellos, que se fuera a esos estados. Me mencionó varios, entre ellos Veracruz, a Hermosillo, que se iba a ir a Hermosillo, lo estaban las autoridades invitando a Hermosillo. Y hay una anécdota que lo pinta, que cuando me platicó, pues remontándose a la época de los inicios de la computadora, veían que el mago sacaba unas libretitas que eran sus guiones, pero solo él les entendía, con unas ligas, y vieron los americanos que el mago estaba consultando las libretas y estaba hablando. Y uno de ellos, el mago dominaba muy bien el inglés, que le dijo al otro, mira, el mexicano ya trae escrito el juego. Entonces él oyó eso y al salir comentando con ellos, le dijeron que estaban haciendo una recopilación de todas las jugadas, de todas las series y la historia del béisbol, que querían que le echara un ojo. Lo llevaron a ver eso. Entonces les hice una pregunta, bueno, está bien lo que tiene, a ver, pregúntenle esto. En tal año, quiénes jugaron, quiénes fueron a la Serie Mundial, etcétera, debe decir esto. Y él iba diciendo la contestación. Y así salió. Cuando estaban ya los otros muy ufanos, dice el mago, a ver, ahora pregúntenle, en este juego, en la tercera entrada, quiénes fueron ponchados, quién estaba envasado, quién estaba en segunda. Y la máquina, la computadora de aquella época, de los años 60 y tantos, no dio. 2 años después lo llamaron y vuelve a hacer lo mismo. El mago tenía todo el béisbol metido en su memoria, en su cabeza. Sí, comentó el capitán Adolfo Vega Montoto, quien el mago describía todo con la voz, te hacía ver con la voz, se adelantó a la televisión. Te llegaba el sudor de una pelea de Joel Luis, te hacía sentir en primera fila y en ringside, y te llegaba hasta el sudor con la descripción que hacía. Sí, maravilloso. Gente de Querétaro que emigró, ¿no? Carlos Septín García. Pariente de él. Ustedes como jóvenes impetuosos que querían pues prepararse y traer, y entonces la suma de todas estas generaciones no es otra cosa que el Querétaro que hoy vivimos. Vamos a un corte, Jaime. Vamos, Luis. Pues el último segmento de este tercer programa en el Hotel Jurica, paréceme que vamos a tener un cuarto programa aquí, Jaime. Sí, Luis. Va a ser un cuarto programa, qué maravilla.
Oye, Jaime, pero no dejemos truncas las cosas. Estábamos platicando de la gran oportunidad que tuviste de tratar al mago Septim, de la cercanía que tuviste con él. Y ahorita fuera del aire nos platicabas de las frases que acuñaba ahí en el momento y que eran poéticas y que era la lucha libre y que estaban ya las primeras luchadoras. El platicar con el mago Septim era platicar con un personaje que lo veíamos en películas, 30 y tantas películas, lo veíamos en los Juegos Olímpicos, en fútbol, en americano, en todo, en box. Más de 50 series mundiales. Sí, un personaje fuera de serie, de trascendencia no mexicana nada más, sino internacional, porque tuvo muchos tratos con cronistas, comentaristas extranjeros y se le reconoció. La lucha libre para él fue algo que lo divirtió mucho, porque las frases que hacía, que su sensibilidad poética le hacía elaborar, pues me platicó un día de que pues veía él el compromiso de transmitir en un encuentro de lucha libre de las luchadoras que empezaban a llegar, pues que no eran muy agraciadas, que digamos, sobre todo por el físico que tenían medio tosco. Entonces empezó a hacer metáforas y decía: la fulana de tal cual grácil mariposilla se lanza de la tercera cuerda, etcétera. Y a los de Televisa y pues a los patrocinadores les encantaba, porque era una garantía que el mago era sumamente escuchado siempre. Claro. Un personaje de veras fuera de serie, que pues, no hay que verlo con tristeza. Sí, yo siento que la familia debe estar dolida ahorita, pero cuando pase este momento duro, se va a dar cuenta la familia, que desde luego ya lo saben, que fue un personaje fuera de serie. Vivió mucho, 97 años, los vivió bien, llevó una vida muy sana, muy metódico, siempre con broma, con sonrisa y tutelando al que sentía más joven. Chavo, era chavo, y así trató a muchos, trató a nosotros como chavos y aportó mucho a la historia también. Con él hicimos una búsqueda documental de los restos de don Juan Antonio Urrutia y Arana, por sus nexos familiares, por la cercanía. Había un cronista deportivo, Jorge Sony Alarcón, que le decía en son de broma: Pedro el mago Septim, marqués de Querétaro y balnearios circunvecinos, porque era Tequisquiapan, etcétera, el balneario circunvecino. Se llevaban muy bien. Sony se fue primero, el mago le sobrevivió mucho tiempo, pero buscando los restos de don Juan Antonio Urrutia y Arana, dentro de los documentos que él tenía en su poder, que tenía monedas, una de jura de Fernando VII, que siempre la conservaba como recuerdo del alférez real, su antepasado, que fue el que las mandó a acuñar para la jura de Fernando VII. Por lo mismo de su proximidad con la familia que participó tanto en la independencia como en la historia de México, él sabía muchas cosas. Y dentro de unos documentos localizamos en dónde había sido sepultado Juan Antonio Urrutia y Arana, el marqués, el benefactor de Querétaro, el introductor del agua. Lo que faltó, que ya no se pudo hacer, fue con las técnicas modernas datar los restos de don Juan Antonio Urrutia y Arana, pero él no tuvo hijos. Entonces fue un problema con el que nos topamos, que sería algo muy carente de seriedad el inventar, como se ha hecho, los huesos del marqués para buscar notoriedad. Desde luego eso no iba con el mago Septim. Sí, era un hombre culto, ¿no? Muy culto. Sí, y bueno, conoció el mundo. Su presencia fundamental, de verdad, como se ha dicho en estos días de su reciente fallecimiento, irrepetible. Son huecos que se quedan, pero también queda su obra, quedan sus cosas, quedan sus películas, sus participaciones, y la gente que tuvo la fortuna de estar cerca de él, pues el gran recuerdo que dejó, ¿no? Y el respeto de los ciudadanos. Él viajaba en el metro o en el autobús. La última lucha generalmente ya no le alcanzaba tiempo de transmitirla, de reseñarla, porque el metro a las 12 de la noche dejaba de dar servicio. En el tiempo que él anduvo a altas horas de la noche, por así decirlo, solo, nunca fue asaltado.
nunca tuvo ningún problema porque era sumamente reconocido. Nada más les hablaba, pues, ¿qué quieres, chavo? Y ya esa voz la reconocían automáticamente. Yo creo que en México, en varias generaciones, no hubo quien no hubiera escuchado la voz del Mago Septién. En las Olimpiadas, en el béisbol, en el fútbol, en el box, todos lo escuchamos. Y los comentarios que se quedaban durante días, ¿no? Se iban repitiendo siempre de la ocurrencia que tenía en el momento. Yo te voy a decir una cosa que no me la dijo él y no me la respondió cuando le pregunté. Cuando el Mago Septién, la televisora, juzgó que había cumplido su ciclo, empezaron a buscar relevo para el Mago. Y lo característico del Mago era su voz. Y ve quiénes llegaron: Burak, Toño de Valdés, que el timbre de voz era muy parecido al del Mago Septién. Y ahí está, y nunca me lo dijo. Nada más me dijo, no, yo al Toño lo enseñé, yo lo jalé, me lo encargaron y lo llevé. Eso fue lo que dijo. Y hicieron una pareja extraordinaria. Así es. Sí. Y los dos amantes del béisbol, además, ¿no? Por sobre todo los deportes. Sí. Pues Jaime, vamos a darle un giro a esto para reubicarnos en este espacio, para regresar después de todo lo platicado, antes de finalizar este segmento, y describir nada más brevemente algo que me acabas de dar a conocer. Un cuadro de la Virgen de Guadalupe que se encuentra aquí, que es distinto a todos los que yo he visto. Nunca había visto un cuadro. Tú entras, lo detectas, te llama, te encuentra. ¿Qué pasó ahí? En primer lugar, es una Virgen que está coronada todavía, porque después de que le fue pintada la corona a la original imagen de la Virgen de Guadalupe, después fue borrada porque pues venía a competir, que era pintura sobre pintura, etc. Pero esta interpretación, que considero yo que es del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, por las características de la pintura, el craquelado y todo esto. Esta pintura tiene a la Virgen de Guadalupe, que originalmente iba a tener las manos juntas. Desde luego el indumentario cambia en el colorido, la interpretación. El mismo Juan Diego, que está a un lado, cambia sus facciones, medio oriental. Pero una de las manos está en actitud de recibir a la otra, pero la otra tiene un ramo de flores. Sí, las tiene separadas. Las tiene separadas y es un ramo de flores. Es algo que a la gente que le gusta conocer de este tipo de pinturas, de imágenes, le va a causar mucha extrañeza. La mano, si no es estilo, parece estar inacabada. Está como esbozada. No, la mano izquierda. A lo mejor, en la derecha a lo mejor recibió un regaño el pintor, ¿verdad? Y ya lo dejó así. Pudiera ser que esté inacabado, o puede ser que sea estilo también, habría que estudiar más. Y flores del campo. Sí. No son rosas, son flores del campo. Juan Diego regularmente está en una actitud de humillación, de humildad, sí. Está abriendo el ayate. En tiene una rosa en la mano. ¿No? También es, sí. habría que hurgar más. Es una pieza extraordinaria, no es muy grande. ¿Y esta que tenemos acá? Sí, y aquí hay un medallón, un enorme óleo circular, donde estamos viendo, y Jaime, que es tan agudo en sus comentarios, está viendo que es el beso de Judas, es cuando Iscariote está besando la mejilla de Jesús. En el Huerto de los Olivos. En el Huerto de los Olivos. Apóstoles dormidos del lado izquierdo. Sí, y los soldados que llegan son a la usanza española. Exactamente. Con espadas de tipo árabe. Y entonces, ¿cuál es la conclusión, Jaime? Esa espada no te recuerda a la espada que estuvimos viendo un día, que no tiene en el pomo, sino nada más tiene muy rústico la empuñadura, sí. Y como de alfanje, corta. Sí, la virreinal, la que encontraron en la mina. Ajá. Y entonces, Jaime, ¿cuál era la conclusión de esto, si los soldados son a la usanza española? Pues, quién sabe si sería mala voluntad de algún judío, ¿no? por la persecución ahí, o por el refugio que les dieron a los sefaraditas en la península. Sí, pero parece. Sí, la interpretación llama la atención. ¿Es un Judas ibérico?
Sí, pero fíjate que el Judas, Jesucristo se ve blanco, con cara de santidad, las manos también, y Judas Iscariote se ve negro, sí. Lo pinta negro, entonces aquí hay mucho simbolismo, racismo. Está prieto, pues. La luna entre las nubes, etcétera. Una cosa muy interesante. Pues tenemos cosas muy interesantes aquí, las tallas en madera. Es un lugar de privilegio. Estar aquí, sentarnos, poder platicar con ustedes, ver el candelabro, las vigas, las tallas, el espacio que se ha conservado, pero sobre todo, Jaime, el acervo bibliográfico, lo que hay aquí, ¿no? Ojalá algún día nos permitieran poder revisar, porque es un gusto cuando se abren libros de este tipo y se toca todavía el golpe del tipo, cómo está sumido el papel, cómo le da esa textura a la lectura, es una delicia, y el olor que conserva, ¿no? San Francisco y una Purísima, sí, tallas en madera también. Tallas en madera, crucifijos, antiguas. Personalidades no religiosas, quizá propietarios de algo de esto. Bueno, tenemos aquí para describir, porque desde el marco de la puerta tiene las tallas en ébano rojo, y es un lugar de verdad digno de conocerse, un punto de visita obligado aquí en el Hotel Jurica. Pues estamos llegando ya al final del programa y vamos a ver si nos dejan salir por aquello del código de barras ya del inventario. A ver si no tenemos el código de barras ya nosotros. Es un lugar donde se respira historia y esperemos pronto regresar aquí para seguir compartiendo pues lo que estamos viendo, que se conozca los hallazgos de Luis. Todo lo que encierra este Querétaro. Y nos vemos pronto, Luis. Claro que sí, Jaime.